$1.000.000, niña. Venceme y es tuyo. El campeón de póker sonrió para las cámaras. La multitud rió. Nadie sabía que estaban presenciando el error más grande de su carrera. Él pensó que estaba jugando contra una niña asustada. Estaba equivocado. Acababa de sentarse frente a un genio que había estudiado cada uno de sus movimientos durante 2 años. Antes de ver cómo esta historia se desarrolla, déjanos saber en los comentarios de dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, comencemos. El casino El Dorado Royal en Houston, Texas, no fue construido para gente como Daniela Cruz. Fue construido para quienes apuestan lo que otros ganan en un año sin pestañear. Para quienes firman cheques de 6 cifras mientras beben whisky que cuesta más que un auto usado. El edificio se elevaba 25 pisos sobre la avenida Westheimer, una torre de cristal y acero que brillaba como una moneda de oro bajo el sol tejano. Pero el verdadero espectáculo estaba en el piso 15, en el Salón Imperial, un espacio tan grande que podría albergar 3 canchas de básquetbol. El techo era una bóveda de cristal emplomado que filtraba la luz del atardecer en tonos ámbar y dorado. 6 arañas de cristal, cada una del tamaño de un auto compacto, colgaban como joyas suspendidas en el aire. Esta noche de sábado, 23 de septiembre, el Salón Imperial estaba transformado. Era la 8ª edición anual del torneo benéfico, Manos por la Comunidad, un evento donde los ricos de Houston jugaban póker para demostrar que les importaban los pobres de Houston. La entrada costaba $25.000 por persona. El dinero, supuestamente, iba para programas educativos de niños latinos de bajos recursos. Daniela Cruz, 13 años, delgada y de ojos cafés oscuros casi negros, era una de esas niñas, pero ella no estaba aquí para ser ayudada. Estaba aquí para trabajar. Su madre, Marina Cruz, era la supervisora de limpieza del casino. Llevaba 11 años trabajando en El Dorado Royal, 11 años de turnos dobles, de manos agrietadas por químicos de limpieza, de llegar a casa cuando su hija ya dormía. Pero esta noche, el evento era tan grande que necesitaban personal extra. 2 meseras habían cancelado a última hora. Marina no tuvo opción. Necesitaba el pago de tiempo extra. Trajo a Daniela. Le puso un uniforme negro prestado de una empleada más joven y le dio instrucciones claras. «Quédate cerca de las paredes, mija», le había susurrado Marina mientras le ajustaba el moño del delantal. «No mires a nadie a los ojos. Sé invisible. Solo necesitamos pasar la noche». Daniela era experta en ser invisible. Había pasado su infancia siendo invisible, en las escuelas públicas de East Houston, donde era la niña callada que siempre sacaba 10, pero nunca levantaba la mano. En el casino, donde a veces ayudaba a su madre después de clases, limpiando oficinas vacías, vaciando botes de basura que olían a cigarro caro y perfume francés. Ahora, a las 8:30 de la noche, Daniela se movía entre grupos de millonarios con una bandeja de copas vacías. Sus pies dolían en zapatos que eran 2 tallas más grandes. El uniforme le quedaba holgado en los hombros, pero se movía con cuidado, con precisión, recogiendo vasos de whisky a medio terminar, copas de champán con marcas de lápiz labial en el borde. El aire del salón estaba espeso. Olía a tabaco cubano, a perfume que costaba más que un mes de renta, y a ese aroma particular del dinero. Cuero nuevo, madera pulida, ambición. Las conversaciones eran un murmullo constante de negocios, de nombres importantes, de cifras que Daniela apenas podía imaginar. Pasó junto a la mesa principal de póker. Esta era la mesa de celebridades, donde se jugaba el evento estelar de la noche. Aquí era donde las cámaras estaban enfocadas, donde los reporteros de Univision Houston y Telemundo esperaban con micrófonos. Esta era la mesa donde estaba él, Ricardo Montalvo, aunque nadie lo llamaba Ricardo. Para el mundo, para las cámaras, para los millones que veían su programa de televisión, él era simplemente Rey. Rey Montalvo, el rey del póker tejano. Tenía 32 años y lucía como si cada uno de esos años hubiera sido una victoria. Alto, de hombros anchos,
con cabello negro peinado hacia atrás con gel que brillaba bajo las luces. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba lo que Marina ganaba en 3 meses. Su reloj, un Rolex de oro rosa, capturaba la luz cada vez que movía la mano para apilar fichas. Tenía una sonrisa que parecía practicada frente a un espejo. Blanca, perfecta, peligrosa. Ray Montalvo no era solo un jugador de póker. Era una marca. Tenía su propio programa en un canal deportivo, All In con el Rey, donde jugaba contra celebridades y empresarios mientras hacía comentarios ingeniosos para la cámara. Tenía una línea de lentes de sol. Tenía patrocinios de cerveza, de autos de lujo, de aplicaciones de apuestas deportivas. Era la cara del póker latino en Estados Unidos. Y lo sabía. Dios, ¿cómo lo sabía? Muy fácil, caballeros, dijo Rey en voz alta, mostrando sus cartas con un movimiento teatral. Todos ustedes están jugando damas chinas. Yo estoy jugando ajedrez tridimensional. La mesa rió. Siempre reían. Rey se alimentaba de las risas como un actor se alimenta de los aplausos. Jaló una montaña de fichas hacia su lado de la mesa, apilándolas con un chasquido satisfecho. Don Esteban Ochoa, el dueño del casino, estaba de pie detrás de él con una copa de coñac en la mano. Ochoa era un hombre de 60 años, bajo y fornido, con bigote gris y ojos que habían visto demasiado. Había cruzado la frontera desde Monterrey cuando tenía 16 años con $100 en el bolsillo. Ahora era dueño de 3 casinos en Texas. No era un hombre sentimental. «Por eso te pagamos las grandes cifras, Rey», dijo Ochoa, dándole una palmada en el hombro. «Para que les saques el dinero a estos buenos hombres. Es por caridad, claro». La mesa rió de nuevo. Frank Delgado, un desarrollador inmobiliario con cara de sapo y anillo de diamantes, agitó su puro. «Es un honor perder contra el Rey», dijo. Un honor costoso, pero honor al fin. Daniela se detuvo a unos metros de distancia, cerca de una mesa auxiliar donde había copas limpias y servilletas dobladas. No estaba mirando las cartas. Estaba mirando a Rey Montalvo, estudiándolo. Lo había visto antes, muchas veces. No solo en la televisión, aunque su programa pasaba en la sala de descanso del personal donde Marina a veces comía su almuerzo. Lo había visto aquí, en el Dorado Royal. El año pasado, durante este mismo evento, Daniela había ayudado a su madre a limpiar la suite privada donde Rey se hospedaba. Había visto el desorden que dejaba, ropa cara tirada en el suelo, botellas vacías, facturas de restaurantes de $500 abandonadas sobre el escritorio. Pero más importante, el año pasado, desde las sombras del salón, Daniela lo había observado jugar durante 4 horas seguidas. Invisible como siempre, había visto cada mano, cada apuesta, cada gesto, y había visto su patrón. Rey Montalvo no era un jugador de póker, era un actor que sabía las reglas del póker. Cuando tenía una mano débil, se inflaba. Levantaba la voz, hacía chistes, presionaba a sus oponentes con intimidación pura. Pero cuando tenía una mano fuerte, una mano realmente poderosa, hacía lo opuesto. Se relajaba, se reclinaba en su silla, bajaba la voz, actuaba como si no le importara. Era sutil, tan sutil que la mayoría de la gente nunca lo notaba. Pero Daniela no era la mayoría de la gente. Su tío, el capitán Roberto Ramírez, le había enseñado a ver. Roberto había sido el hermano mayor de Marina, 10 años mayor que ella. Había sido analista de inteligencia en el Ejército de México. Un hombre que pasaba días enteros escuchando conversaciones interceptadas, leyendo correos cifrados, buscando patrones en el caos. Cuando Marina emigró a Houston con Daniela recién nacida, huyendo de un esposo violento, Roberto renunció a su carrera y las siguió. Las protegió, las cuidó. Él fue quien crió a Daniela mientras Marina trabajaba turnos de 14 horas. Él fue quien le enseñó a leer a los 4 años. Él fue quien, sentado en su pequeño apartamento de una habitación en East Houston, le mostró cómo funcionaba el mundo. La mayoría de la gente mira, mija,
le decía Roberto con su voz grave y calmada mientras extendía el periódico sobre la mesa de la cocina. Miran, pero no ven. Escuchan, pero no oyen. El mundo es un sistema, Daniela. Todo es un sistema. Y las personas son el sistema más fácil de todos. Son criaturas de hábito. Transmiten todo lo que están pensando. Solo tienes que aprender el lenguaje. Le enseñó a leer gráficas de la bolsa de valores, a interpretar mapas del clima, a analizar encuestas políticas, a ver patrones en periódicos, en programas de noticias, en conversaciones que escuchaba en la calle. Pero lo más importante que le enseñó fue a leer a las personas. Mira sus ojos, Daniela. Mira sus manos. Mira lo que hacen cuando creen que nadie está mirando. Ahí es donde está la verdad. Roberto murió hace 2 años. Una misión de consultoría para una agencia federal en la frontera. Un tiroteo con cárteles. Nunca recuperaron su cuerpo. La compensación que recibió Marina apenas cubrió el funeral vacío y las deudas médicas de los últimos meses de vida de su propia madre, la abuela de Daniela. Pero Roberto le había dejado algo a Daniela. Un cuaderno. Un cuaderno de piel roja, pequeño, del tamaño de su mano. Dentro, con letra apretada y precisa, Roberto había documentado años de observaciones, patrones de comportamiento humano, perfiles psicológicos, y en una sección etiquetada como hombres peligrosos. Había escrito descripciones detalladas de tipos de personalidad que representaban amenazas. El narcisista público, decía una entrada, se alimenta de atención externa. Su poder es una ilusión sostenida por audiencias. Remuévelo de su escenario y colapsa. Su debilidad. Su ego es más grande que su inteligencia. Te subestimará. Úsalo. Daniela llevaba ese cuaderno en el bolsillo interior de su uniforme en este momento. Lo tocó brevemente con los dedos, un gesto de consuelo. Miró a Rey Montalvo riéndose, disfrutando de su victoria más reciente, y reconoció el patrón. Reconoció el tipo. Estaba tan concentrada que no vio al hombre dando un paso hacia atrás. Su bandeja chocó contra su espalda. Las copas vacías se tambalearon. Una copa de whisky, todavía con un dedo de líquido ámbar en el fondo, se volcó. El whisky se derramó sobre el zapato italiano negro y brillante del hombre. El hombre era Rey Montalvo. El salón, que había estado lleno de conversación y risas, cayó en un silencio abrupto. Las conversaciones se cortaron a mitad de palabra. Todas las cabezas se volvieron. Todos los ojos miraron a la niña pequeña en el uniforme demasiado grande. Rey miró hacia abajo, al zapato manchado. Miró a Daniela. Su sonrisa de estrella de televisión se evaporó. «Fíjate por dónde caminas, niña», dijo Rey. Su voz era fría, cortante. Yo lo siento mucho, señor», susurró Daniela. Su cara se puso pálida. Buscó una servilleta en su delantal con manos temblorosas. «Lo siento muchísimo». «Quita tus manos de mí», dijo Rey, alejando su pie. La miró realmente por primera vez. Vio a una niña. Vio a una sirvienta. Vio a alguien insignificante. Pero entonces notó algo. Los ojos de Daniela, por solo un segundo antes de que los bajara, habían estado mirando hacia la mesa de póker. Habían estado estudiando las cartas. La sonrisa de Rey regresó. Pero esta vez no era la sonrisa practicada de la televisión. Era la sonrisa de un depredador que había encontrado presa fácil. «¿Qué pasa?», dijo Rey, levantando la voz para que todos escucharan. «La niña de la limpieza cree que sabe de póker». La multitud se rió nerviosamente. Esto era entretenimiento. Esto era un espectáculo. Mi tío», dijo Daniela, su voz apenas audible. «Él me enseñó un poco». «Tu tío te enseñó», dijo Rey burlándose. «Te enseñó a jugar 1, tal vez, o 40, o lotería». Las risas crecieron. Rey se alimentaba de ellas. Era un actor, y este era su escenario. Miró a don Esteban Ochoa. Miró a las cámaras de Univisión. Esto era perfecto. Esto era oro televisivo. «¿Sabes qué?», dijo Rey, su voz ahora proyectándose por todo el salón. «Me siento generoso esta noche».
Es por caridad, ¿verdad? Señaló a Daniela con un dedo largo decorado con un anillo de diamantes. Tú, niña, tú y yo. Una mano de póker. Ahora mismo. Aquí, frente a todos. Daniela se congeló. Su bandeja casi se le cae de las manos. Señor, yo no puedo, yo no... ¿Por qué no? Interrumpió Rey. Tienes miedo. Desde el otro lado del salón, Marina Cruz vio lo que estaba pasando. Dejó caer la charola de vasos limpios que estaba cargando. El sonido del vidrio rompiéndose contra el suelo de mármol fue como un disparo. Corrió, esquivando mesas, empujando sillas. Señor Montalvo, por favor, suplicó Marina, poniéndose entre Rey y su hija. Ella es solo una niña. Fue un accidente. Torpe. Por favor, yo limpiaré sus zapatos. No haga esto. Por favor. Rey miró a Marina con pura indiferencia, como si fuera un insecto, como si fuera nada. Esto no es sobre los zapatos, señora, dijo Rey. Esto es sobre educación. Voy a enseñarle a su hija una lección sobre saber cuál es su lugar. Se volvió hacia la multitud, hacia las cámaras, hacia su audiencia. Hagamos esto interesante. Es por los niños, ¿verdad? Miró de vuelta a Daniela, y su sonrisa era pura crueldad. Aquí está el trato, niña. Juegas una mano contra mí. Si ganas, lo cual es imposible, yo personalmente donaré $1.000.000 al Fondo de Educación Comunitaria. En tu nombre. Una ola de aplausos y exclamaciones llenó el salón. $1.000.000. Las cámaras se acercaron. Qué hombre tan generoso. Qué momento tan noble. Frank Delgado, el desarrollador, gritó desde su asiento. «Rey, eres un santo, hermano. ¡Un santo!». Daniela estaba temblando. Miró a su madre. Marina intentaba jalarla, intentaba alejarla de la mesa. «Nos vamos, Dani. Ahora. Vámonos». «Espera», dijo Rey. Su voz bajó. Se volvió fría, desprovista del calor del showman. Esta frialdad era solo para Marina y Daniela. La sonrisa se fue de sus ojos. Porque hay otro lado de la apuesta. Sus ojos fríos y calculadores encontraron los de Marina. Cuando yo gane, y voy a ganar, usted está despedida. Esta noche. Empaca sus cosas. Sale de su apartamento del personal. Y busca otro casino para limpiar. Quedó claro. Marina dejó de respirar. El apartamento del personal. El seguro médico. Su único ingreso estable. Todo dependía de una mano de póker. Usted no puede, susurró Marina. Lágrimas llenando sus ojos. Acabó de hacerlo, dijo Rey. Soy el evento principal. Ustedes son la ayuda. Ahora, juega ella, o simplemente la despido ahora mismo por insubordinación. Tú decides. Esto no era un juego, era un secuestro, era una ejecución pública. Dani, no, lloró Marina. No lo hagas. Daniela miró al hombre que estaba amenazando con destruir a su familia por deporte. Miró a la multitud riéndose, con sus teléfonos alzados, listos para grabar la humillación de una niña. Miró a su madre, que estaba temblando. Entonces pensó en su tío Roberto. Pensó en el cuaderno rojo en su bolsillo. Pensó en todas las horas que habían pasado juntos, analizando, estudiando, aprendiendo. El narcisista público, había escrito Roberto. Te subestimará. Úsalo. Daniela respiró profundo. El temblor en sus manos se detuvo. Caminó alrededor de su madre y se dirigió hacia la silla vacía en la mesa de póker. Era una silla de respaldo alto, de cuero italiano negro. Tuvo que treparse a ella. Sus pies colgaban 15 centímetros del suelo pulido. Miró a Rey Montalvo directamente a los ojos. Sus ojos cafés oscuros ya no estaban asustados. Estaban fríos. Estaban claros. Estaban calculando. Miguel Torres, el dealer profesional contratado para el evento, dio un paso al frente. Miguel era un hombre delgado de 40 años, con manos precisas y cara de póker permanente. Había sido dealer en Las Vegas, en Macao, en Monte Carlo. Había visto el lado oscuro de los juegos de alto riesgo durante 20 años, y conocía a Marina. Eran amigos discretos, compañeros de trabajo que compartían café en las mañanas,
Señor Montalvo, dijo Miguel, su voz firme pero respetuosa. Esto es altamente irregular. Ella es una menor de edad. Esto no es apropiado. Es un evento de caridad, Miguel, espetó Rey, su paciencia desapareciendo. Y yo soy la atracción principal. ¿Vas a repartir las cartas o le digo a don Esteban que estás arruinando el evento y la recaudación de fondos? La mandíbula de Miguel se tensó. Miró a Daniela con lástima. Pero conocía su lugar. Era personal, igual que ella. Lentamente regresó a la mesa y tomó su posición detrás del dealer Button. Bueno, Rey le ladró a Daniela. ¿Qué va a hacer? Daniela miró la cara aterrorizada de su madre. Pensó en su pequeña cama en el apartamento del personal. Pensó en las facturas del hospital que aún debían por la abuela. Pensó en la diabetes de su madre. En las inyecciones de insulina que costaban $300 al mes incluso con el seguro del casino. Entonces pensó en la última cosa que su tío Roberto le había dicho antes de irse a esa misión final. Daniela, había dicho Roberto, su mano grande y callosa sobre su cabeza. Recuerda esto, en un juego, las cartas son solo el 10%. El 90% es la persona frente a ti. Si puedes leer a la persona, las cartas no importan. Y tú, mija, tú puedes leer a las personas mejor que nadie que haya conocido. No tengas miedo de tu don. Daniela asintió una vez hacia Miguel Torres, el dealer. Reparta las cartas, dijo. El salón explotó en vítores y risas. Rey se sentó frente a ella, una imagen de arrogancia pura. Ajustó su reloj de $50,000 y sonrió para las cámaras. Esto, anunció a todos los presentes, terminará en aproximadamente 90 segundos. No tenía idea de lo que acababa de hacer. Pensó que estaba jugando una mano de póker contra una niña aterrorizada. No sabía que estaba sentado frente a un genio estratégico. No sabía que esta niña de 13 años, que había sido invisible durante años, lo había estado observando, estudiándolo, aprendiendo cada una de sus debilidades. No sabía que acababa de caminar directo hacia la trampa más perfecta jamás tendida. El rugido de la multitud se desvaneció a un murmullo hambriento. La gente se empujaba hacia adelante, creando un círculo apretado alrededor de la mesa de celebridades. Los teléfonos se alzaban, grabando. Esto era un espectáculo. Un cordero siendo llevado al matadero. Rey Montalvo se reclinó en su silla, entrelazando los dedos detrás de su cabeza. Era la imagen de la relajación total. Muy bien, niña, dijo. Terminemos con esto. Tengo un vuelo a Las Vegas en la mañana. Al otro lado del salón, Marina Cruz estaba congelada. Se apoyaba contra una columna de mármol, su mano sobre la boca. Se sentía mareada. Don Esteban Ochoa estaba de pie cerca de ella. Se veía incómodo, pero no estaba deteniendo esto. Era bueno para la publicidad. Era bueno para el rating del evento. Solo Miguel Torres, el dealer, se veía sombrío. Tenía una hija de la edad de Daniela. Conocía este tipo de crueldad. Texas Hold'em, anunció Miguel, su voz plana y profesional. Una mano. Reglas estándar. Sus manos, que habían repartido cartas a reyes y criminales, a estrellas de cine y jeques árabes, comenzaron su trabajo. El shuffle fue un sonido preciso, un susurro rítmico de cartas mezclándose. 52 piezas de cartón laminado que decidirían el destino de una familia. Daniela observaba las cartas, pero estaba pensando en su tío Roberto. Había sido un hombre tranquilo, de pocas palabras. Ojos azul grisáceos que parecían ver a través de las cosas. Después de retirarse del ejército, vivió con ellas en su pequeño apartamento de East Houston hasta que se enfermó. No se enfermó. Hasta que lo reclutaron de vuelta. Una misión de consultoría, le habían dicho a Marina. Asesoría técnica para operaciones fronterizas. 3 semanas, máximo. Nunca regresó. Marina nunca supo los detalles reales. Solo recibió una llamada de un hombre con voz militar que le dio el pésame y le informó que el cuerpo de su hermano había sido recuperado en territorio hostil.
Hubo un funeral con ataúd cerrado. Hubo una bandera doblada. Hubo silencio. Pero antes de irse, Roberto le había dado a Daniela el cuaderno rojo. «Esto es tuyo ahora, mija», le había dicho una noche, sentados en el pequeño balcón de su apartamento del segundo piso. Las luces de Houston parpadeaban a lo lejos. «He estado escribiendo en esto durante 20 años. Son patrones. Comportamiento humano. Cómo leer a las personas cuando están mintiendo, cuando tienen miedo, cuando son peligrosos». Había abierto el cuaderno a una página marcada. «Este tipo aquí», había dicho, señalando a una entrada etiquetada como «el narcisista público». «Este hombre es el más peligroso porque no cree que pueda perder. Vive para una audiencia. Sin audiencia no es nada. Su poder es teatro. Pero aquí está el secreto, Daniela. Escucha bien». Roberto se había inclinado cerca, su voz baja y seria. «Su ego es su talón de Aquiles. Te va a subestimar. Va a pensar que eres débil porque eres joven, porque eres mujer, porque eres pobre. Va a pensar que ya ganó antes de empezar. Y ahí es cuando lo tienes. Porque un hombre que cree que ya ganó deja de pensar. Solo está actuando. Y un actor sin guión es solo un tonto con disfraz». Daniela había memorizado cada palabra de ese cuaderno. Lo había leído cientos de veces en los 2 años desde la muerte de Roberto. Y cuando vio a Rey Montalvo por primera vez el año pasado, reconoció el patrón inmediatamente. Ahora, sentada frente a él, con las cámaras grabando y la multitud murmurando, Daniela tocó el cuaderno en su bolsillo. Un gesto silencioso. Un recordatorio. Miguel Torres terminó de mezclar las cartas. Quemó la carta superior, colocándola boca abajo a un lado. Con movimientos precisos y practicados, deslizó la primera carta hacia Daniela. Luego, una hacia Rey. Una segunda carta hacia Daniela. Una segunda carta hacia Rey. Estas eran las whole cards. Las cartas privadas. El secreto de cada jugador. «Revisen sus cartas», dijo Miguel. Rey levantó sus cartas con un movimiento dramático. Las miró. Daniela lo vio. Fue pequeño, casi imperceptible. Un ensanchamiento involuntario de los ojos. Una pequeña exhalación de satisfacción por la nariz. Inmediatamente miró hacia la multitud, hacia las cámaras, absorbiendo la atención como un girasol absorbe el sol. Era un actor al que acababan de darle el mejor parlamento de su vida. Daniela mantuvo sus manos sobre la mesa. No alcanzó sus cartas todavía. No necesitaba mirarlas aún. Estaba observando a Rey. Él ya estaba planeando su discurso de victoria. Ya estaba saboreando la humillación que le daría a esta niña frente a todos. Estaba relajado. Estaba confiado. Estaba tranquilo. Tenía una mano fuerte. Daniela lo supo con certeza absoluta. Esto confirmó la primera pieza del rompecabezas de su tío. Conoce el estado de tu oponente antes de conocer el tuyo. Lentamente, Daniela puso sus manos alrededor de sus cartas. Levantó las esquinas apenas lo suficiente para ver. Un rey de corazones. Un rey de tréboles. Pocket Kings. Un par de reyes en mano. En Texas Hold'em, esto era un monstruo. Era la segunda mejor mano inicial en todo el juego, solo superada por un par de ases. Un novato hubiera jadeado. Un principiante hubiera sonreído. Daniela no sintió nada. Solo archivó la información. Tenía una mano monstruosa. Y sabía que su oponente también tenía una mano monstruosa. La voz de Roberto resonó en su memoria. Cuando dos fuerzas fuertes se encuentran, Daniela, la que controla el ritmo gana. No reacciones. Haz que ellos reaccionen a ti. Colocó sus cartas de vuelta sobre la mesa, su expresión sin cambios. Se veía pequeña, pálida, completamente fuera de lugar. Se veía como una niña que había cometido un terrible error. «Muy bien», dijo Miguel. «Las ciegas están establecidas. Esta es la ronda pre-flop. Señorita Cruz, usted actúa primero». Esto significaba que Daniela tenía que apostar primero. Era una desventaja posicional en el póker profesional.
¿Qué significa eso?, preguntó Daniela, su voz una imitación perfecta de una niña confundida. Rey se rió. Significa que tienes que poner dinero, niña. O puedes retirarte. Eso es cuando tiras tus cartas y te rindes, lo cual recomiendo fuertemente. Yo no tengo dinero, dijo Daniela. Rey rodó los ojos, haciendo una señal para más fichas. No es dinero real, son fichas. Solo apuesta algo o retírate y todos podemos irnos a casa. Miguel empujó una pila de fichas hacia Daniela. Eran fichas del casino, proporcionadas por la casa para el juego. La pila representaba $100,000 en valor de juego. Daniela miró la montaña de fichas de cerámica frente a ella. Eran rojas, negras, verdes, azules. Cada una tenía el logo de El Dorado Royal, grabado en dorado. Tomó sus manos pequeñas y empujó toda la pila hacia el centro de la mesa. Todas las fichas. Los $100,000 completos. All in, dijo con voz clara. El salón, que había estado zumbando con conversación, quedó en silencio absoluto. Un silencio tan completo que se podía escuchar el hielo moviéndose en un vaso a 15 metros de distancia. Marina Cruz dejó escapar un grito ahogado y estrangulado. Don Esteban Ochoa casi deja caer su copa de coñac. Rey Montalvo, que había estado reclinado en su silla, de repente se enderezó como si le hubieran dado un golpe eléctrico. El actor relajado desapareció. «¿Qué acabas de hacer?», dijo Rey, su voz perdiendo su tono suave y practicado. «Usted me dijo que apostara», dijo Daniela. «Así que aposté». Apostaste todo». Rey estaba tartamudeando. Esto no estaba en el guión. La niña se suponía que estaría asustada. Se suponía que lloriquearía y se retiraría. «Así no es como se juega», gritó Rey hacia Miguel. «Ella no puede simplemente irse all in, no sabe lo que está haciendo». La cara de Miguel era de piedra. «Su apuesta es legal, señor Montalvo. Ella es la primera en actuar. Se ha movido all in. La acción está en usted». La acción estaba en él. Todos los cálculos que Rey había estado corriendo en su cabeza eran ahora inútiles. Su mano fuerte estaba de repente en peligro. No de las cartas, sino de la situación. Esto no era lo que había planeado. Daniela lo observaba. Vio su mandíbula apretarse. Vio sus ojos entrecerrarse. Ya no estaba jugando para la multitud. Estaba enojado. Este era el verdadero Rey Montalvo, el matón sin el barniz. «Tuviste suerte, niña», gruñó Rey. «Levantaste una buena mano y ni siquiera sabes qué hacer con ella». Daniela solo lo miraba fijamente. Sus ojos cafés oscuros no le daban nada. Cuando se ponen ruidosos, le había enseñado su tío, significa que están perdidos. Están haciendo ruido para asustar el silencio. No les ayudes. «¿Sabes qué?», dijo Rey, intentando recuperar su swagger. Miró a las cámaras, a la audiencia. «Esta niña tiene agallas. Se lo reconozco, pero agallas no es habilidad». Miró sus cartas de nuevo. Las amaba. Eran hermosas. Eran perfectas. Tomó una enorme pila de sus propias fichas, fácilmente el doble de lo que Daniela había apostado, y las empujó hacia adelante con un golpe dramático. «Igualo», dijo. «Voy a igualar tu apuesta, niña, y vamos a ver quién es la maestra aquí». La multitud jadeó. Estaba sucediendo. La apuesta completa había sido igualada. Carmen Flores, la reportera de Univisión Houston, empujó su micrófono más cerca, su camarógrafo capturando cada segundo. «El señor Montalvo iguala», anunció Miguel con voz neutral. «Por favor, volteen sus cartas». Rey, con orgullo dramático, volteó sus cartas para que las cámaras las vieran. As de diamantes, as de tréboles, pocket aces, el par de ases, la mejor mano inicial absoluta en el póker. La multitud hizo sonidos de apreciación y asombro. Frank Delgado, el desarrollador, gritó desde su asiento. «¡Eso es! Rey tiene los ases, caballeros». Rey se puso de pie y se inclinó hacia la multitud, lanzando un beso. «Lo siento, niña. La casa siempre gana». Marina Cruz comenzó a sollozar, volteándose.
Esto era el fin. Se había terminado. Su vida se había terminado. Señorita Cruz, dijo Miguel, su voz gentil. Sus cartas, por favor. Daniela, pequeña y silenciosa, volteó sus dos cartas. El rey de corazones. El rey de tréboles. Pocket Kings. Un par de reyes. La multitud gimió colectivamente. Era un cooler, una configuración. La segunda mejor mano contra la mejor mano. Daniela estaba aplastada. Estadísticamente, era una probabilidad de 4-1. Ella tenía un 80% de probabilidad de perder. «Qué mala suerte, niña», dijo Rey, sentándose de nuevo con satisfacción. «Así es el póker. Un juego cruel. Cruel». Se acomodó en su silla, cruzó las piernas. «Bueno, dealer», dijo con un gesto amplio de su mano, «muéstranos las cartas. Y el fin de la noche de esta pobre niña». La multitud se rió. Algunas personas ya estaban aplaudiendo. Esto había sido entretenimiento de primera clase. Una historia que contarían en cenas durante meses. ¿Recuerdas cuando Rey Montalvo jugó contra la hija de la limpiadora? Daniela no se había movido. No había mirado a su madre. No había mirado a Rey. Estaba mirando las manos de Miguel Torres. Estaba esperando el flop. Las 3 primeras cartas comunitarias. Había perdido la primera batalla. Lo sabía, pero también sabía algo que Rey Montalvo no sabía. Sabía que su tío había sido un veterano de guerra, y él le había enseñado una lección final y crítica. «No tienes que ganar cada batalla, Daniela», le había dicho Roberto en su última conversación, la noche antes de irse a esa misión. «Solo tienes que ganar la última». «Dealer», dijo Daniela, su voz clara y firme. «El flop, por favor». Miguel Torres tenía la cara de calma profesional absoluta. Era el ojo de la tormenta. A su alrededor, el salón era un torbellino de ruido y shock. Rey Montalvo estaba de pie, sus brazos levantados, aceptando el aplauso de sus fans en la multitud. «Ya terminó», gritaba. «Tal como dije. 90 segundos». Señalaba con el dedo a Marina Cruz, que estaba siendo sostenida por otra empleada del personal. «Señora, empiece a empacar. Y que alguien me traiga una bebida de verdad. Una bebida de ganador». Daniela no se había movido. Sus manos pequeñas seguían planas sobre la mesa. Miraba fijamente las 3 cartas en el centro. El flop. As de picas. 9 de corazones. 4 de tréboles. Un desastre completo. Rey, con sus 2 ases en mano, ahora tenía un set. 3 ases. Los 2 reyes de Daniela no valían nada. Estaba prácticamente muerta. Para ganar, necesitaría que los 2 reyes restantes en la baraja fueran repartidos en las 2 cartas siguientes. Era una imposibilidad estadística, menos del 1% de probabilidad. «La mano no ha terminado, señor Montalvo», dijo Miguel. Su voz era tranquila, pero cortó a través de la celebración de Rey como un cuchillo. «¿De qué estás hablando, Davy?» Rey se rió, sentándose de nuevo. «Se acabó. Está muerta. Necesita Running Kings. Eso no es póker. Eso es un milagro. Y los milagros no le pasan a gente como ella». Daniela finalmente levantó la mirada. No miró las cartas. Miró a Rey. Este era el momento para el cual su tío la había entrenado toda su vida. «Se llama Pod Committed Ego, Daniela», le había dicho Roberto una tarde, señalando una foto de un político en el periódico. «Este hombre está dando un discurso de victoria, pero la elección no ha sucedido. Ya no está tratando de ganar. Solo está tratando de verse como un ganador. Se ha derrotado a sí mismo». Daniela había pasado años observando a las personas. Había visto cómo actuaban los gerentes del hotel cuando pensaban que estaban seguros. Había visto cómo actuaban los huéspedes ricos cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Y había observado a Rey Montalvo durante 2 años. Su tel era real. Tranquilo cuando era fuerte, ruidoso cuando era débil. Pero ahora tenía la mano más fuerte posible. Y era la persona más ruidosa en el salón. Era una contradicción. La mente joven de Daniela
Lo vio claramente. Ya no estaba jugando. Estaba actuando. Estaba tan embriagado con su propio poder, tan borracho con la humillación de una niña, que su arrogancia había tomado el control. Ya no era un jugador de póker, era solo un matón, y los matones tienen una debilidad: se exceden. «Usted está faroleando», dijo Daniela. El salón, que había estado ruidoso, volvió a caer en silencio. La sonrisa de Rey se congeló en su cara. Soltó una risa aguda y cortante. «Faroleando. Me escucharon. La niña dice que estoy faroleando. Estás ciega, niña. Mira. Tengo un as. Tengo el otro as. Tengo 3 ases. Tú no tienes nada». «Sé lo que tiene», dijo Daniela. Su voz era firme. Era la voz de su tío. «Tiene una muy buena mano. Pero igual está faroleando». La cara de Rey comenzó a ponerse de un rojo profundo y furioso. Las cámaras se acercaron más. Esto se estaba volviendo extraño. «Deja de hablar tonterías», espetó Rey. «Perdiste. Sal de la silla». «Usted faroleó sobre la apuesta», dijo Daniela. Sus palabras eran claras y afiladas como vidrio. Rey se congeló. «Apostó algo que no le pertenece», dijo Daniela. Giró su cabeza, sus ojos cafés oscuros encontrando al dueño del casino, don Esteban Ochoa, que intentaba esconderse detrás de un huésped más alto. «Don Esteban», llamó Daniela. El dueño se estremeció. Cada persona en el salón se volteó para mirarlo. «Don Esteban», dijo Daniela de nuevo. «Mi madre, Marina Cruz. Ella es su empleada». «Correcto». Ochoa, un hombre acostumbrado a dar órdenes, se veía como un escolar atrapado haciendo trampa. «Bueno, sí, Marina es una de nuestras mejores. Tiene él». Daniela señaló su dedo pequeño hacia Rey Montalvo, la autoridad para despedirla. El silencio era un vacío. Marina Cruz dejó de llorar. Miró a su hija, no con miedo, sino con un asombro atónito y naciente. Don Esteban se limpió la cara con un pañuelo de seda. Miró a Rey, luego a las cámaras, luego a los otros millonarios, sus clientes más importantes, que todos lo estaban observando. Estaba atrapado. «Bueno, Rey, ya sabes», Ochoa tartamudeó. «Todo esto fue solo un poco de diversión para la caridad. No puedes simplemente...» «Una apuesta es una apuesta, Harrison», Rey gruñó, dándose cuenta de que el suelo se estaba resbalando bajo sus pies. «Usted apostó de mala fe, señor Montalvo», dijo una nueva voz. Era Miguel Torres, el dealer. Ya no era solo un dealer. Era la conciencia del salón. Colocó una apuesta con un colateral que no era suyo para perder. Lo hizo para amenazar a una niña y a su madre. Esto es una atrocidad. «Esto es un ultraje», gritó Rey. Su cara estaba púrpura. Sus venas del cuello sobresalían. «No», dijo una nueva voz. Era Frank Delgado, el desarrollador inmobiliario que había estado riéndose antes. Era un hombre de negocios despiadado, pero odiaba a un tramposo. «La niña tiene razón. No puedes apostar el empleo de otro hombre. Eso es de mala clase, Rey. Muy mala clase». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. La marea de opinión, que había estado tan firmemente con Rey, se estaba volviendo contra él. Ya no era la estrella encantadora. Era un matón que había sido superado en inteligencia por una niña de 13 años. «La apuesta por la donación de $1 millón y por el empleo», anunció Miguel, «es nula. La casa no reconoce la apuesta». Marina Cruz puso sus manos sobre su corazón. Estaba a salvo. Su trabajo estaba a salvo. Daniela había ganado. Había salvado a su familia. Lo había hecho sin siquiera mirar las cartas. Rey estaba temblando de rabia. Toda su imagen pública se estaba derrumbando. Había sido puesto en ridículo. «Bien», gritó, su cara púrpura. «La apuesta se cancela. No me importa. Pero esta mano no ha terminado». Señaló los $200,000 en fichas en el centro de la mesa. «Eso todavía está en juego. Ella está all-in. Y yo igualé. Yo gano sus fichas. Reparte las cartas, Miguel. Reparte las malditas cartas».
Voy a quitarle hasta la última ficha a esta mocosa. Estaba en espiral. Su codicia lo había cegado. Tenía que ganar algo. Tenía que aplastarla. Miguel miró a Daniela. La apuesta de fichas sigue siendo válida. Él tiene razón. La mano debe jugarse hasta la conclusión. Es aceptable para usted, señorita Cruz. Daniela miró al hombre que había intentado arruinarla. Pensó en su tío. Un verdadero estratega, mija, no solo gana. Ganan de una manera que el oponente nunca olvida. Daniela asintió una vez. Termine la mano, por favor. Rey soltó un suspiro de alivio. Todavía ganaría el pozo. Todavía sería el ganador. Gracias, se burló. Ahora veamos este milagro. Dealer. La carta del turn. Miguel Torres tocó la mesa con sus dedos. Quemó la carta superior, deslizándola debajo del flop. Con un movimiento preciso, volteó la cuarta carta comunitaria. El turn. El rey de diamantes. Un jadeo colectivo llenó todo el salón. Frank Delgado se atragantó con su bebida. No. No, eso no es posible, susurró alguien en la multitud. El tablero ahora mostraba as, 9, 4, rey. Los 3 ases de rey seguían siendo la mejor mano, pero los 2 reyes de Daniela acababan de convertirse en 3 reyes. Era un set sobre set, una de las manos más brutales, improbables y costosas en el póker. Ella todavía pierde, Rey tartamudeó, su confianza evaporándose como agua en el desierto. Mis ases son más altos, mi set es más grande. Todavía estoy ganando. Todavía estoy ganando. Tenía razón. 3 ases vencían 3 reyes. Todavía estaba adelante. Pero estaba aterrorizado. La probabilidad de 1 en 1000 acababa de suceder. Una carta más, señor Montalvo, dijo Miguel. El river. Rey estaba sudando. Estaba suplicándole a la baraja. Cualquier cosa. Un par, un 9, un 4. Cualquier cosa. Nada de rey. Nada de rey. Nada de rey. Daniela estaba perfectamente quieta. Observaba el miedo en sus ojos. Miguel quemó la última carta. Hizo una pausa, su mano sobre la carta final. El salón entero contuvo la respiración. La volteó. El river, el rey de picas. El salón quedó en silencio. Un silencio tan completo que era ensordecedor. Nadie entendía lo que estaban viendo. El tablero final, as de picas, 9 de corazones, 4 de tréboles, rey de diamantes, rey de picas. Rey miraba fijamente. Miró sus 2 ases. Miró el tablero. Miró los 2 reyes de Daniela. No lo entendía. Miguel sí. Señaló las cartas de Daniela. La señorita Cruz tiene un par de reyes. Señaló el tablero. El tablero contiene un par de reyes. Tocó la mesa. La mano de la señorita Cruz es póker de reyes. 4 reyes. Luego señaló a rey. El señor Montalvo tiene un par de ases. La mano del señor Montalvo es 2 pares, ases y reyes. Las manos de Miguel se movieron al centro de la mesa. Reunió todo el pozo de $200,000 en fichas. Y con un solo movimiento suave, las empujó a través del fieltro verde hacia la niña pequeña en el uniforme demasiado grande. La señorita Cruz gana el pozo. El salón era una tumba. Durante 10 segundos completos, el único sonido en el salón imperial fue el aire acondicionado. Un zumbido bajo y constante que normalmente nadie notaba. Ahora era ensordecedor. Rey Montalvo estaba de pie, congelado, con la boca ligeramente abierta. Miraba a los 2 reyes frente a Daniela. Miraba a los 2 reyes en el tablero. Miraba sus propios 2 ases. Era un hombre que vivía por los números. Su cerebro era una calculadora, corriendo constantemente probabilidades, odds, outs. Lo que estaba viendo no computaba. Era un fantasma estadístico. No, susurró. Era un sonido seco y pequeño. Miguel Torres, el dealer, lo ignoró. Sus manos se movían con autoridad tranquila. Alcanzó la pila masiva de fichas en el centro de la mesa. El sonido de las fichas moviéndose, un suave raspado plástico, era como trueno en el salón silencioso. El sonido rompió el trance de Rey. No, rugió.
La palabra fue tan violenta, tan llena de pánico crudo, que varios invitados se estremecieron. «¡Hiciste trampa!», chilló Rey, su dedo apuntando a Miguel. «¡Tú me tendiste una trampa!». «Esto fue arreglado». Miguel no detuvo sus manos. Continuó empujando el pozo de $200,000 hacia la niña pequeña. «¡No puedes hacerme esto!», gritó Rey. Su voz se quebraba. Se lanzó hacia adelante, agarrando las fichas. «Ese es mi dinero. Ese es mi dinero». Dos grandes guardias de seguridad contratados para el evento dieron un paso adelante instantáneamente. Habían estado parados junto a las puertas, pero se habían movido en el momento en que Rey se levantó. «Señor, necesita calmarse», dijo uno de los guardias. Su voz un rumor bajo. «Hizo trampa». Rey señalaba a Miguel, su cara una máscara de sudor y furia, y ella estaba en el complot. «La pequeña... ya es suficiente». La voz no vino de seguridad. Vino de Frank Delgado, el desarrollador inmobiliario. Había estado observando, con los brazos cruzados. Era un hombre que compraba y vendía compañías antes del desayuno. Reconocía una pérdida legítima cuando la veía. «Perdiste, Rey», dijo Delgado dando un paso al frente. Su voz era fría como hielo. «Te atropelló un autobús. Sucede. No lo hagas peor. No seas patético». «Patético». Rey se rió, un sonido agudo e histérico. «Yo soy Rey Montalvo. Soy la cara del póker. Esta nada. Esta hija de una limpiadora. No puede ganarme. Acaba de hacerlo», dijo Frank Delgado frente a Dios y todos. Todos lo vimos. Tenías la mejor mano. Te ganó con la única mano que podía ganarte. Fue feo, pero fue limpio. Las cámaras estaban grabando. El equipo de noticias de Univisión que había venido a filmar a un hombre rico dando un gran cheque, ahora tenía una historia mucho mejor. El colapso total de una estrella. «Quítate de mi camino». Rey empujó a Frank Delgado. Este fue su error final. Los guardias de seguridad no dudaron. Uno agarró su brazo izquierdo, el otro su brazo derecho. «Señor, está causando un disturbio», dijo el primer guardia. «Este evento ha terminado para usted». Agregó el segundo. «No puede tocar a los invitados». «No pueden». Rey estaba forcejeando, su costosa chaqueta de traje rasgándose en la costura. «No saben quién soy. Tendré sus trabajos. Tendré todos sus trabajos». Era un animal acorralado. Pero la multitud no estaba de su lado. Estaban observando con una especie de horror frío y fascinado. Estaban viendo la vida entera de un hombre, su carrera, su imagen cuidadosamente construida, evaporarse en tiempo real. «¡Harrison!», Rey gritaba, las venas de su cuello sobresaliendo mientras los guardias lo jalaban hacia la salida. «¡Harrison! ¡Deténlos! Soy tu evento principal. Te voy a demandar. Voy a demandar a todo este hotel». Don Esteban Ochoa simplemente lo observó irse. Se veía enfermo. Las puertas pesadas del salón se abrieron y Rey Montalvo fue arrastrado afuera. «Los voy a destruir». Su voz hacía eco desde el pasillo. «Van a limpiar baños por el resto de su vida». Luego las puertas se cerraron con un clic. El silencio regresó, más profundo esta vez. El hechizo estaba roto. Marina Cruz soltó un sollozo que era mitad dolor, mitad alivio. Corrió. No le importaban los millonarios ni las mesas. Corrió hacia su hija. Alcanzó la silla de respaldo alto de cuero y prácticamente jaló a Daniela de ella, levantándola como si no pesara nada. La sostuvo, enterrando su cara en el cabello castaño de su hija. «Dani, Dani. Ay, Dios mío», sollozaba Marina, su cuerpo temblando. «Estás a salvo. Está bien, se acabó. Estamos a salvo». Daniela abrazó a su madre de vuelta, sus brazos pequeños apretados alrededor de su cuello. «Estoy bien, mamá». Se fue. No puede lastimarnos. Por un momento, eran las únicas dos personas en el salón. Una madre y una hija. Una isla en un mar de esmóquines y diamantes. Entonces el salón recordó dónde estaba. Lentamente, una sola persona comenzó a aplaudir. Era Miguel Torres. Aún estaba parado en su puesto, pero estaba aplaudiendo, sus ojos fijos en Daniela.
Luego Frank Delgado se unió. Luego otro invitado. Y otro. En segundos, el salón entero estaba lleno de un aplauso rodante y atronador. No era el aplauso educado para la caridad. Era profundo, genuino y atónito. Estas personas poderosas y ricas estaban aplaudiendo para una niña de 13 años en un uniforme prestado. Daniela, su cara roja, se separó de su madre. Estaba parada frente a una montaña de fichas. Representaba más dinero del que su madre ganaba en 5 años. Miró las fichas. No sintió emoción, ni deseo. Pensó en su tío. El dinero es una herramienta, mija, le había dicho Roberto. Puedes construir una casa con él, o puedes quemar una. Es solo una herramienta. Esta herramienta no era suya. Había sido ganada en un momento de crueldad y dolor. Estaba manchada. Miró hacia arriba, sus ojos cafés oscuros escaneando el salón, pasando a los invitados que aplaudían hasta que encontró al dueño del casino. «Don Esteban», dijo Daniela. Su voz era pequeña, pero el salón entero se quedó en silencio para escucharla. El aplauso se detuvo. Don Esteban Ochoa caminó hacia ella. Se veía como un hombre caminando a su propio juicio. «Sí, señorita Cruz». La había llamado señorita Cruz. Daniela señaló los $200,000 en fichas. «Todo esto es dinero de caridad, ¿verdad?», preguntó. Era la entrada del juego para los niños. Ochoa asintió, su garganta apretada. «Sí, sí lo es. Y el señor Montalvo», continuó Daniela. «Él prometió $1 millón para los niños, pero solo estaba faroleando. Una nueva ola de murmullos. Ella había nombrado su pecado». «Así parece, señorita Cruz», dijo Ochoa, su cara seria. «Bueno», dijo Daniela, «no quiero ser como él». Puso su mano pequeña sobre la pila de fichas. «Por favor», dijo al dealer, «asegúrese de que esto llegue a los niños. Todo. No es nuestro dinero». Miguel Torres miró los $200,000. Había visto a billonarios llorar por perder una fracción de esa cantidad. Le dio una sonrisa lenta y respetuosa. «Sí, señora. Será un honor». Frank Delgado, el desarrollador, simplemente negó con la cabeza, con una expresión de incredulidad en su cara. «Seré», dijo al hombre junto a él. «La niña tiene más clase en su dedo meñique que todo lo que Rey Montalvo tenía en su cuerpo entero». Marina Cruz miraba fijamente a su hija. Había estado aterrorizada por su trabajo. Había estado aterrorizada por su hija. Pero en este momento, todo lo que sentía era un orgullo tan feroz que le quitaba el aliento. Su hija había enfrentado a un monstruo. Lo había superado en inteligencia. Lo había derrotado. Y luego lo había avergonzado con su propia bondad simple. Don Esteban Ochoa miró las fichas. Miró a Daniela. Entendió. Había permitido un circo en su casino. Había permitido que su propia empleada fuera amenazada. Y la hija de esa empleada acababa de darle a él y a todos en el salón una lección de integridad. Sabía lo que tenía que hacer. Esto no había terminado. Ni por asomo. «Marina», dijo don Esteban, su voz encontrando una nueva fuerza. «Señorita Cruz, ¿podrían acompañarme a mi oficina, por favor? Tenemos algunas cosas de las que hablar». La oficina de don Esteban Ochoa estaba en el piso 24. Era un mundo lejos del ruido del salón. Las paredes eran de caoba oscura, las alfombras tan gruesas que absorbían todo sonido. Una sola lámpara sobre un escritorio enorme proyectaba una luz cálida y privada. El cuarto olía a cuero y cera para pisos. Daniela y Marina Cruz entraron. Don Esteban cerró la puerta detrás de ellas. El clic del pestillo sonó final. Marina estaba temblando, su mano agarrando la de Daniela. Era una empleada de limpieza. Solo había estado en esta oficina para limpiar los estantes. Nunca había sido invitada a sentarse. «Por favor», dijo don Esteban. Su voz estaba cansada. No fue detrás de su gran escritorio imponente. Ese era un lugar de poder, y sabía que no tenía poder en este cuarto. En cambio, señaló 2 sillas de cuero cerca de la ventana. Tomó una silla más pequeña frente a ellas. Era un hombre humillado. «Señora Cruz». «Marina»,
comenzó. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas entre sus rodillas. No hay palabras. Lo que pasó en ese salón esta noche fue una desgracia. Fue un fracaso de mi parte. Marina solo lo miraba, sus ojos abiertos. Aún estaba en shock. Él la amenazó, continuó Ochoa, su voz baja. Amenazó su trabajo, su hogar. Lo hizo por deporte, en mi casino, usando mi evento. Se detuvo, encontrando los ojos de Marina. Estoy más apenado de lo que puedo decir. Debí haberlo detenido. En el momento en que abrió la boca, debí haberlo sacado. Yo era un cobarde. Estaba pensando en la caridad, en las cámaras. No estaba pensando en mi personal, en mi gente. No hay excusa. Marina nunca había escuchado a un hombre como don Esteban Ochoa hablar de esta manera. Había vivido una vida de ser invisible, de ser la ayuda. Estaba preparada para ser despedida. Estaba preparada para gritos. No estaba preparada para una disculpa. Gracias, señor, susurró. Era todo lo que podía manejar. Don Esteban asintió, aceptando su gracia. Luego volvió toda su atención a la niña pequeña sentada a su lado. Daniela ya no era la niña asustada en el piso del salón. En la tranquilidad de la oficina, solo parecía cansada. Era solo una niña de 13 años y acababa de pasar por una guerra. Señorita Cruz, dijo Ochoa. No podía traerse a llamarla Daniela. Se sentía irrespetuoso. Usted fue extraordinaria. Daniela no dijo nada, solo lo observaba. He estado alrededor de jugadores de póker de alto nivel toda mi vida, dijo Ochoa. He visto hombres ganar y perder fortunas. Nunca he visto lo que vi esta noche. Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. Las cartas. Eso fue un milagro. Eso fue 1 en 1.000.000. No entiendo eso. Pero eso no es de lo que estoy preguntando. Se inclinó un poco más cerca. Estoy preguntando sobre la apuesta antes del flop. Antes de que viera las cartas, usted sabía. Sabía que debía cuestionar su farol. No su farol de cartas, su farol de vida. Usted lo enfrentó por amenazar a su madre. ¿Cómo? Daniela miró la mano de su madre, agarrándola fuerte. Mi tío me enseñó, dijo, su voz clara en el cuarto tranquilo. Me enseñó cómo escuchar y cómo ver. ¿Ver qué?, preguntó Ochoa. Patrones, dijo Daniela. El señor Montalvo no es un jugador de póker. Es un actor. Solo le importa la audiencia. Cuando es débil, actúa ruidoso y fuerte. Cuando es fuerte, actúa tranquilo y relajado. Todos vimos eso. Ochoa asintió lentamente. Tenía ases. Era fuerte. Pero estaba actuando ruidoso, dijo Daniela. Era una contradicción. No estaba jugando la mano. Solo estaba siendo un matón. Estaba tan seguro de que ganaría que dejó de pensar. Hizo una pausa, recordando las palabras de su tío. Cuando un hombre tiene demasiado poder, solía decir el capitán Roberto Ramírez, deja de pensar. Cree que las reglas no aplican a él. Cree que no puede perder. Ahí es cuando lo tienes. Ya se cayó. Solo está esperando que alguien lo empuje. Hizo una apuesta que no podía respaldar. Daniela le dijo a don Esteban. Apostó el trabajo de mi madre, pero usted es el jefe. El trabajo no era suyo para apostar. Era una apuesta falsa. Era la amenaza de un matón. Solo lo dije en voz alta. La simplicidad de ello. El genio. Ochoa se reclinó, atónito. Ella había analizado una situación social de alta presión con la claridad de un estratega maestro. Había identificado el apalancamiento verdadero. No las cartas, sino la mentira. ¿Quién fue su tío?, preguntó Ochoa, su voz llena de un nuevo respeto profundo. Si no le importa que pregunte. Su nombre era Roberto Ramírez, dijo Marina, su voz encontrando su fuerza. Estaba tan orgullosa. Era capitán Roberto Ramírez. Estuvo en el ejército durante 30 años. Inteligencia de señales. Él falleció hace 2 años. Ochoa cerró los ojos. Por supuesto, un descifrador de códigos. Un hombre que pasó su vida encontrando patrones en el ruido. No solo le había enseñado a su sobrina un juego de cartas,
La había armado. Le había dado un escudo y una espada hechos de pura lógica. «Capitán Ramírez», dijo Ochoa, abriendo sus ojos. «Estaría muy orgulloso de usted, señorita Cruz». Se puso de pie. La reunión estaba llegando a su fin. Pero había una cosa más. «El señor Montalvo hizo una promesa esta noche», dijo Ochoa, caminando hacia su escritorio. «La hizo frente a cámaras y 200 de las personas más importantes de esta ciudad. Prometió $1 millón al Fondo de Educación Comunitaria». Miró a Marina. «Él, por supuesto, nunca será permitido en este casino de nuevo. Sus patrocinadores probablemente se habrán ido para mañana. Pero la caridad, los niños, no deberían sufrir porque él es un tonto». Abrió una chequera sobre su escritorio. «El Casino El Dorado Royal honrará su promesa. Personalmente me aseguraré de que el evento Manos por la Comunidad reciba su donación de $1 millón. Marina jadeó. «Pero señor, eso es para la caridad», dijo Ochoa. «Eso no aborda el daño que le hizo a su familia». Se volvió hacia Marina. «Primero, esas facturas médicas, las de su hermano, las de su madre. Sé que han sido difíciles para usted. Quiero que traiga todas ellas a mi contador mañana. Todas. El casino las está pagando en su totalidad». «Señor, yo no puedo». Marina tartamudeaba. «Eso es no». «Sí», dijo Ochoa, su voz firme. «Es lo mínimo que puedo hacer. Usted es mi empleada. Fallé en protegerla. Esto no es un regalo. Es una disculpa. Una que se debe hace mucho». Luego miró a Daniela. Vio sus ojos brillantes y claros. Vio la mente detrás de ellos. Su abuelo tenía razón. Usted ve cosas que otras personas no ven. El mundo necesita mentes como la suya. Dejó su pluma. Estamos estableciendo un fideicomiso educativo. Una beca completa para cualquier universidad que desee asistir cuando llegue el momento. Harvard, Yale, Stanford, donde quiera ir, es suyo. Estaba reflejando la apuesta original. Pero esto no era una apuesta. Era una promesa. «Usted merece usar esa mente», dijo Ochoa. «No debería estar limpiando vasos. Debería estar, no sé, dirigiendo el mundo, supongo». Daniela finalmente sonrió. Era una sonrisa pequeña y tímida, pero iluminó su cara. «Gracias, señor». «No», dijo Ochoa, caminándolas hacia la puerta. «Gracias a usted. Le enseñó a mis invitados una lección esta noche. Me enseñó una lección. La integridad no se trata de las cartas que te dan. Se trata de cómo juegas la mano». Abrió la puerta. El sonido del salón, ahora tranquilo, confundido, murmurando, entró flotando. «Vaya a casa, Marina», dijo gentilmente. «Tome el resto de la semana libre con pago. Vaya a estar con su hija». Marina Cruz salió de la oficina agarrando la mano de su hija. Ya no era una empleada de limpieza. Era la madre de un genio. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. La oficina del penthouse de don Esteban estaba en la cima del mundo. El viaje en elevador fue largo y silencioso. Marina Cruz y su hija estaban lado a lado en la pequeña caja revestida de madera. Marina miraba los números sobre la puerta mientras se iluminaban, descendiendo. Marina aún sostenía la mano de Daniela, pero el agarre era diferente. Toda su vida había sostenido la mano de Daniela para protegerla, para alejarla del peligro, para guiarla a través de un mundo que a menudo era cruel. Ahora solo la sostenía, como un ancla. Seguía repitiendo la escena en la oficina. El dueño del hotel, don Esteban Ochoa, un hombre con quien nunca había hablado por más de 30 segundos, disculpándose. La chequera. La promesa de pagar las facturas médicas de su hermano Roberto, un peso que la había estado aplastando durante 2 años. Y luego la beca. Un viaje completo a cualquier lugar. Una oportunidad. Marina miró a su hija. Daniela simplemente miraba sus propios pies, sus zapatos gastados y prestados apenas visibles bajo el dobladillo de su uniforme. Parecía cualquier otra niña que había sido obligada a quedarse despierta mucho después de su hora de dormir. Pero no lo era. Marina siempre había sabido que Daniela era inteligente,
Leía libros gruesos de la biblioteca. Hacía su tarea de matemáticas mentalmente. Pero Marina nunca había entendido la profundidad de ello. Nunca lo había visto como un arma. Su padre, su hermano Roberto, sí lo había visto. Esta es diferente, Susie, le había dicho Roberto sobre Daniela solo unos meses antes de morir. Estaban en el hospital. Daniela estaba en la esquina, leyendo tranquilamente un libro sobre astronomía. No solo ve el mundo, ve cómo funciona. Nunca dejes que nadie la haga sentir pequeña por eso. Marina había pensado que solo estaba siendo un abuelo orgulloso. Esta noche, entendió. Su padre no había estado orgulloso. Había estado dándole una advertencia. Las puertas del elevador se abrieron con un ding suave. El sonido del salón las golpeó. La fiesta estaba muerta. La música estaba apagada. Donde había habido risas y celebración, ahora solo había el murmullo bajo y confundido de 200 personas tratando de procesar lo que habían presenciado. El salón aún estaba lleno. Nadie había querido irse. Cuando Marina y Daniela salieron del elevador, un camino se despejó. Era como la separación del Mar Rojo. Los millonarios, las socialités, los poderosos de la ciudad, todos dieron un paso atrás. Ya no eran invisibles. Una mujer en un vestido rojo, diamantes en su garganta, miró a Daniela con una expresión de puro asombro sin adulterar. Frank Delgado, el desarrollador que había defendido a Daniela, estaba cerca del guardarropa. La vio. No sonrió. Solo inclinó su cabeza en un gesto. Era una señal de respeto de un jugador de poder a otro. Al otro lado del salón, Miguel Torres era la única persona aún en la mesa de celebridades. Estaba metódicamente empacando su equipo. Había terminado de limpiar la mesa. Las cartas se habían ido. Las fichas se habían ido. El fieltro verde estaba prístino, como si nada hubiera pasado. Vio a Daniela. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se paró derecho. Colocó su mano derecha sobre su corazón. Un gracias silencioso. Daniela, su cara tímida, le dio un pequeño gesto de vuelta. Eran las únicas dos personas en el salón que realmente entendían el juego que se había jugado. Marina guió a Daniela hacia el gran arco que llevaba al lobby del hotel. Pasaron el bar principal, un largo mostrador de madera oscura donde los invitados ordenaban bebidas tranquilas. Una gran pantalla de televisión sobre el bar estaba encendida, mostrando las noticias nocturnas. La presentadora estaba hablando, su cara seria. Tenemos noticias de última hora del centro de la ciudad. Un shock importante en el evento anual. Manos por la comunidad esta noche. La pantalla cortó a un video tembloroso y pixelado. Video de teléfono. Era Ray Montalvo. Lo vieron, su cara púrpura gritando. «Los voy a destruir. Van a limpiar baños». Lo vieron, a los guardias de seguridad arrastrándolo, sus pies raspando el mármol. El video era crudo, feo y devastador. El hombre que ven siendo removido, narró la voz de la presentadora. Es la estrella profesional de póker Ray Montalvo. Testigos dicen que el señor Montalvo sufrió una pérdida dramática en la mesa de celebridades. Marina intentó alejar a Daniela. No necesitamos ver esto, mija. Espera, dijo Daniela. Un nuevo presentador apareció en la pantalla. Janice, tenemos una actualización que acaba de llegar a nuestra sala de redacción. El World Poker Tour, que patrocina al señor Montalvo, acaba de publicar un comunicado. La pantalla mostró texto sobre un fondo azul. El comunicado era breve y brutal. El World Poker Tour ha suspendido a Ricardo Ray Montalvo efectivo inmediatamente, pendiente de una investigación sobre conducta impropia de un profesional. Y hace solo momentos, continuó el presentador, Orishade Sunglasses, su patrocinador corporativo más grande, publicó su propio comunicado terminando su contrato. Citan un severo incumplimiento de la cláusula de moralidad. El incidente de esta noche le ha costado a Ray Montalvo toda su carrera. Marina miró la pantalla. El hombre que 2 horas atrás tenía el poder de arruinar su vida, ahora estaba arruinado él mismo. No había sido derrotado por las cartas. Había sido derrotado por su propio reflejo. Su arrogancia había sido un arma cargada, y Daniela simplemente
Había dejado que la apuntara a sí mismo. «Vámonos», dijo Marina, su voz firme. Jaló a Daniela lejos del bar, lejos del lobby, lejos del mundo de los ricos. Caminaron por un largo pasillo alfombrado. Al final había una puerta simple con placa de metal. Decía, «Solo personal». Marina la empujó para abrirla. El mundo cambió instantáneamente. La iluminación cálida y suave se fue, reemplazada por largos tubos fluorescentes zumbantes. La alfombra gruesa y suave se fue, reemplazada por linóleo gris, marcado por 1000 zapatos de trabajo. El aire, que había olido a perfume, se fue, reemplazado por el olor débil y agudo de cloro y jabón industrial. Este era su mundo, el mundo de abajo, el mundo de los invisibles. Caminaron por 2 tramos de escaleras hacia el subsótano. Pasaron los cuartos de lavandería, zumbando y calientes. Pasaron los vestidores del personal. Al final del pasillo había una puerta pequeña. Apartamento B4. Marina la destrancó. El apartamento era diminuto. Era impecable. Un sofá pequeño, una mesa de cocina diminuta con 2 sillas y un pasillo pequeño que llevaba a 2 habitaciones. Era el único hogar que Daniela había conocido. Daniela entró. Fue más allá del sofá. En una pequeña mesa lateral de madera junto a una lámpara había una fotografía enmarcada. Era su tío, capitán Roberto Ramírez. Era más joven en la foto, en su uniforme de gala. Sus ojos gris azulados, tan parecidos a los de Daniela, eran claros. Estaba sonriendo. Daniela se paró frente a la foto. No la tocó. Solo la miró. Marina se acercó detrás de ella. Puso sus manos sobre los hombros de su hija. Los eventos de la noche finalmente la alcanzaron. El terror, el pavor, la victoria repentina, impactante e imposible, la beca, las facturas médicas, el nombre de su padre. Lágrimas, que había contenido en el salón y en la oficina, finalmente llegaron. No eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de pura liberación inundante. Una presa dentro de ella se había roto. «Estaría tan orgulloso, Dani», susurró Marina, su voz espesa. «No tienes idea. Estaría tan orgulloso de ti». Daniela estuvo callada por mucho tiempo. El único sonido era el reloj en la pared de la cocina. Tic-tac. Tic-tac. Él sabía, finalmente dijo Daniela. Marina giró a su hija para verla de frente. Se arrodilló para estar a la altura de los ojos. «Daniela, ¿qué te dijo?» «Siempre me decía», dijo Daniela, su voz firme, «que personas como el señor Montalvo no son fuertes. Son solo ruidosos. Me dijo que viven para una audiencia. Sin audiencia, no son nada. Su poder es teatro». Hizo una pausa. «Me dijo que su ego es su punto débil». Los ojos de Marina se abrieron. «Cuando te dijo esto?» «Antes de irse», dijo Daniela, «a su última misión. Me dio su cuaderno, el rojo. Había estado escribiendo sobre comportamiento humano durante 20 años. Cómo leer a las personas, cómo saber cuándo están mintiendo, cuándo tienen miedo, cuándo son peligrosos». Tocó el bolsillo de su uniforme. El cuaderno todavía estaba ahí. «Tenía una sección entera sobre hombres peligrosos», continuó Daniela. «Tipos de personas que lastiman a otros. Y el señor Montalvo era exactamente el tipo que describió. El narcisista público. Alguien que te va a subestimar porque eres joven, porque eres mujer, porque eres pobre». La voz de Daniela era la voz de Roberto ahora, profunda y calmada más allá de sus años. Y ahí es cuando lo tienes. Porque un hombre que cree que ya ganó deja de pensar. Solo está actuando. Marina miró a su hija de 13 años. Esta niña pequeña que veía el mundo como una radiografía. «Daniela», dijo Marina lentamente, «las cartas. Esos 4 reyes. Eso fue un milagro. Eso fue 1 en millón. ¿Cómo sabías?» «No lo sabía», dijo Daniela simplemente. Esta era la verdad. La pieza final del rompecabezas. Marina se veía confundida. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Ganaste. Tenías 4 reyes». «Gané antes de las cartas», dijo Daniela. «Gané cuando hizo la apuesta».
Fue derrotado en el momento en que se sentó. Estaba explicándolo simplemente, como su tío lo haría. No tenía un problema de póker. Tenía un problema de ego. Tenía que presumir para las cámaras. Tenía que ser la estrella. Cuando me fui all-in, no estaba apostando en mis cartas. Ni siquiera conocía mis cartas todavía. Los ojos de Marina se ampliaron. ¿En qué estabas apostando entonces? Estaba apostando en él, dijo Daniela. Aposté que era un matón. Aposté que era arrogante. Aposté que no podría soportar que una niña pequeña lo desafiara. Y aposté que estaría tan enojado que intentaría aplastarme. Hizo exactamente lo que pensé que haría. Miró a su madre directamente. Ya había ganado, mamá. Las cartas fueron solo para la multitud. Necesitaban ver un milagro. Pero él ya estaba vencido. La estrategia verdadera. Nunca fue sobre los reyes. Fue sobre el hombre. El hombre que estaba tan cegado por su propio poder que no podía ver la trampa. El hombre que ya se había caído, solo esperando que alguien lo empujara. Marina Cruz miró a su hija de 13 años. Esta niña pequeña que veía el mundo como un sistema de patrones y probabilidades. Jaló a Daniela a un abrazo feroz y apretado. No estaba abrazando a una niña frágil. Estaba abrazando a la persona más fuerte que había conocido. Se acabó, susurró Marina en su cabello. Todo se acabó. Estamos a salvo. Daniela abrazó a su madre de vuelta. Sus ojos estaban abiertos, mirando más allá de su madre, a la foto del sargento sonriente. No, mamá, dijo Daniela, su voz tranquila pero absolutamente segura. Siempre estuvimos a salvo, solo que no lo sabías. Marina se separó, sosteniendo los hombros de Daniela. ¿Qué quieres decir? Daniela miró la foto de su tío. Tío Roberto me enseñó algo más, dijo. La lección más importante. No me enseñó cómo jugar póker. Nunca jugamos póker. Pensaba que el juego era un impuesto a los tontos. Entonces, ¿qué te enseñó? Preguntó Marina. Me enseñó a leer sistemas, dijo Daniela. Me enseñó que todo en el mundo es un patrón. El clima, la bolsa de valores, la política, las personas. Especialmente las personas. Somos criaturas de hábito. Transmitimos todo lo que estamos pensando. Solo tienes que aprender el lenguaje. Tomó el cuaderno rojo de su bolsillo. Lo abrió a una página marcada. La última cosa que escribió antes de irse, dijo Daniela. Su dedo trazó la letra apretada de Roberto. Daniela, decía la entrada, si estás leyendo esto, significa que no volví. Significa que te dejé demasiado pronto. Pero no te dejé indefensa. Te di algo que nadie puede quitarte. Te di el don de ver. El mundo está lleno de hombres como Rey Montalvo. Hombres que usan el poder como un garrote. Hombres que piensan que la fuerza es lo mismo que el control. Pero están equivocados. El poder real no viene de intimidación. Viene de comprensión. Viene de ver el sistema cuando otros solo ven caos. No tengas miedo de tu don, mija. Úsalo. Protege a tu madre. Protégete a ti misma. Y recuerda, en cualquier juego, las cartas son solo el 10%. El 90% es la persona frente a ti. Si puedes leer a la persona, las cartas no importan. Eres más inteligente que cualquiera que conocerás. Nunca dejes que te hagan sentir pequeña por eso. Te amo. Siempre estaré orgulloso de ti. Tío Roberto. Marina leyó las palabras. Lágrimas corrían por su cara. Su hermano. Su protector. Incluso en la muerte, incluso sabiendo que podría no regresar, había encontrado una manera de protegerlas. No con dinero, no con conexiones, con conocimiento, con un sistema de ver el mundo que haría a su sobrina invencible. Lo extraño tanto, susurró Marina. Yo también, dijo Daniela. Pero no se fue realmente. Me dejó esto, sostuvo el cuaderno. Y esta noche funcionó. Todo lo que me enseñó funcionó. Cerró el cuaderno y lo sostuvo cerca de su pecho. El señor Montalvo pensó que estaba jugando contra una niña pequeña asustada, dijo.
pero realmente estaba jugando contra 20 años del trabajo de un analista de inteligencia militar. Estaba jugando contra cada patrón que tío Roberto había documentado. Estaba jugando contra un sistema. Y los sistemas siempre ganan contra el ego. Marina se puso de pie. Jaló a Daniela con ella. Caminaron juntas al pequeño sofá y se sentaron. Marina sostuvo a su hija cerca. Por primera vez en 2 años, desde la muerte de Roberto, desde las facturas médicas, desde los turnos dobles y las noches sin dormir, Marina sintió algo que había olvidado. Esperanza. No solo esperanza de sobrevivir, esperanza de prosperar. Su hija tenía una beca completa. Sus deudas serían pagadas. Y más importante, su hija tenía un don que nadie podía quitarle, un don que la protegería por el resto de su vida. ¿Qué harás?, Marina preguntó suavemente, cuando llegue el momento. Cuando vayas a la universidad, ¿qué estudiarás? Daniela pensó por un largo momento. Su cabeza descansaba en el hombro de su madre. No lo sé todavía, dijo. Pero tío Roberto me dijo que los mejores estrategas no eligen un solo campo. Eligen entender sistemas, matemáticas, psicología, economía. Todo es un patrón. Creo, dijo lentamente, que quiero ayudar a personas como nosotras, personas que el mundo hace invisibles. Quiero enseñarles cómo ver, cómo leer los sistemas, cómo saber cuándo alguien está tratando de intimidarlos y cómo defenderse. Marina besó la parte superior de la cabeza de su hija. Tu tío estaría tan orgulloso. Se sentaron en silencio por un largo rato. El reloj en la cocina seguía haciendo tic-tac. Afuera, en algún lugar por encima de ellas, el casino seguía girando. Las máquinas tragamonedas seguían sonando. Los dados seguían rodando. Las cartas seguían siendo repartidas. El mundo de los ricos continuaba, indiferente. Pero aquí abajo, en el apartamento B4, en el mundo de los invisibles, algo había cambiado. Una niña que se suponía que debía permanecer en las sombras había salido a la luz, y había demostrado que la inteligencia, la preparación y el coraje valían más que todo el poder y dinero en el mundo. Rey Montalvo, la superestrella, el rey del póker tejano, había caído. Su carrera terminó, sus patrocinios fueron, su reputación destruida. Todo porque subestimó a la persona equivocada. Y Daniela Danicruz, la hija de la supervisora de limpieza, la niña invisible, había ganado. No solo el juego, ella había ganado su futuro. Las noticias de la noche de Rey Montalvo se difundieron como fuego. Para la mañana, el video de su colapso tenía millones de vistas. Los memes inundaban las redes sociales. Rey siendo arrastrado, Rey gritando, Rey perdiendo todo. Pero la historia real, la que importaba, era diferente. Era sobre una niña de 13 años que había aprendido a ver patrones en el caos, que había heredado el conocimiento de un estratega brillante, que había enfrentado a un matón y había ganado, no con suerte, sino con inteligencia pura. 3 días después, Marina y Daniela fueron al Bank of Texas con una caja de facturas médicas. El contador de don Esteban las estaba esperando. Las facturas fueron pagadas. Todas. La deuda que había estado ahogando a Marina durante 2 años desapareció con la firma de un cheque. Una semana después, llegó una carta del World Poker Tour. No era para Rey Montalvo. Era para Daniela Cruz. La invitaban a ser embajadora juvenil del juego responsable y la alfabetización estratégica. Declinó cortésmente. No estaba interesada en la fama. Estaba interesada en aprender. Un mes después, Daniela volvió a la escuela. Era la misma escuela pública en East Houston. Los mismos escritorios. Los mismos maestros. Pero era diferente. Caminaba diferente. Ya no tenía miedo de levantar la mano. Ya no tenía miedo de ser vista. Y en su mochila, cada día, llevaba un pequeño cuaderno de cuero rojo. Un recordatorio de dónde venía. Un recordatorio de quién la había hecho fuerte. Un recordatorio de que en cualquier juego,
En cualquier desafío, en cualquier momento de su vida, tenía las herramientas para ganar. Porque su tío le había enseñado la verdad más importante. No tienes que ser la persona más fuerte en el cuarto. No tienes que ser la más rica. No tienes que ser la más poderosa. Solo tienes que ser la más inteligente. Y tienes que ver lo que otros no ven. Y Daniela Cruz, de 13 años, hija de una supervisora de limpieza, sobrina de un genio estratégico fallecido, veía todo. Y así cae la última carta del River. Mi esperanza con estas historias es darte un asiento en primera fila a un momento de justicia perfecta, una oportunidad de escapar y ver cómo se desarrolla el juego. Siempre tengo curiosidad sobre qué estabas haciendo mientras escuchabas. Estabas en un descanso, descansando después de un largo día, esperando el momento en que el abusador recibiera lo que merecía. Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos de nuevo para el próximo juego de alto riesgo, darle like y suscribirte es la mejor apuesta que puedes hacer. Siempre estamos mejorando, así que todo comentario es bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta historia.